Alba, la amante de mi padre y Somos Lengua son las películas que comentaremos en este episodio. Bienvenidos a Cinemanet. El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto Ortiz en cabina. Gracias por estar con nosotros. Yo soy Carlos del Río, les doy la más cordial bienvenida. Lo hago desde Anchor Sound a nombre de nuestra productora Paulina Villavicencio, de nuestro productor Uriel Valdés. Yo soy Carlos del Río y saludo con muchísimo gusto a Diana Gómez, Diana @Deidali. Hello, ¿cómo están todos? Pues espero que estén bien. Vamos, Diana, a platicar de algunas películas que están ya sea en la cartelera cultural o en la cartelera comercial y que revisten cierto interés. Por una parte tenemos la película Alba, una coproducción entre Ecuador y México. La película que justamente Ecuador ha mandado a la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas en Hollywood para representarla. Ya sabemos que, bueno, todos los países interesados mandaron una película y esa es la que mandó Ecuador. Ya sabremos cuando se anuncien las nominaciones si queda o no entre las 5 candidatas. Normalmente en el caso de la nominación de película en idioma extranjero, como ellos le llaman, hacen una lista, un shortlist, una lista previa antes de anunciar cuáles son las 5 y mencionan cuáles son las 10 que podrían quedar. Pero bueno, platiquemos de esta cinta. De Alba. Alba. Sí, se estrenó en octubre de 2016 en Ecuador y efectivamente se ha visto ya en un circuito de festivales pues importante en varios continentes. Es una película que tardó varios años en terminarse porque era el trabajo de tesis de Universidad de Cine allá en Quito de la directora, que también es la guionista, ¿no? Y Ana Cristina Barragán, que pues por lo que entiendo es una promesa allá en su país, ¿no? Porque es una película que por la temática que ahorita vamos a platicar, pues ha llamado la atención, ¿no? Digamos que dentro de la producción nacional que tienen allá ha llamado la atención. Sí, bueno, la historia trata de esta pequeña niña, Alba. Es una chica que justamente está en el punto preciso entre la infancia y la adolescencia. Está en la pubertad, ¿no? Y está transitando hacia la adolescencia, tiene 11 años, entonces de pronto todavía la vemos jugando como a las muñecas o con objetos ahí inanimados, y pues como hacen pues cualquier niña, ¿no? Normal. Así es, aunque sí tiene un problema de ser introvertida, de difícil contacto con los demás, un tema con el que algunos de nosotros nos podemos identificar al recordar nuestra infancia y temprana juventud, y además, bueno, sus padres separados, y ella vive con la madre. Esto es la premisa de la película nada más, porque así empieza la película, cuando está ella con su mamá, la mamá con una enfermedad extraordinariamente grave que prácticamente le impide la movilidad y tiene un episodio en el que tiene que ser internada en el hospital y ella es colocada por servicio social con su padre, a quien, por lo que entendemos, no había visto en mucho tiempo. Sí, a su papá parece ser que desde que era una niña casi de 3 años no lo veía, entonces prácticamente es una persona extraña también para ella, pero la situación con su padre se vuelve problemática no solo por esta distancia que han tenido a través de los años, sino porque el papá es mucho más introvertido o mucho más diferente, o sea, a pesar de que es un adulto, pues el papá también es raro, ¿no? Es una persona que se ve que no puede sociabilizar de una manera fácil con el resto del mundo, entonces esto también a ella le produce un conflicto, ¿no? O sea, si tú eres una niña introvertida como Alba, que en la escuela, por lo que entiendo, está en un colegio nuevo, ¿no? Está en un colegio nuevo y además está en un colegio que eso tampoco se llega a explicar muy bien, porque está en un colegio con chicas de una posición social y económica más alta que ella. Sí. Todo eso a ella, ser la extraña, ser la que menos recursos económicos tiene, la que no vive en un barrio de dinero, todo eso le causa un conflicto especial, ¿no? Y además, pues es el tema de cómo se comportan los jovencitos a esa edad y, por supuesto, de alguna forma también termina siendo víctima del bullying. Sí, pues Alba, o sea, no, como tú dices, no es muy explícito la situación económica en la que ella está, y yo creo que ese no es como tanto el foco de Alba en ese momento, o sea, más bien lo que ella está buscando es su identidad
y entonces cuando tiene compañeritas que no solamente se desarrollan socialmente de mejor manera, que ya han besado chicos o que ya tuvieron su primera experiencia o primer beso con un niño, que se visten de manera femenina, cuando tienes una mamá enferma como Alba, pues es difícil que te compre cosas que te hacen lucir mejor en esta transición de niña a mujer, ¿no? Entonces por eso Alba, una de las cosas que tiene muy particulares y que también a mí me hizo recordar a situaciones que viví en esa época, es de estos niños que se roban objetos que no son suyos, ¿no? O sea, no es un robo como tal, o sea, con esta malicia de amar lo ajeno, sino de querer ser como esa persona a la cual le están robando, ¿no? Y tampoco es cleptomanía, simplemente es un objeto que queda olvidado sí. en un área de juego, ¿no? Ajá. Y que bueno, ella lo pudo haber devuelto, efectivamente. No, son varios. Pero o sea, bueno, es que era un estuchito no, que trae varias cosas. pero más adelante sí también vuelve a robar. Lo vuelve a cometer. Pero digamos que esto tiene que ver con... Ya me jaló las orejas el productor también, que también nuestro productor Uriel también vio la película. Sí, yo la vi también. Sí, esto tiene que ver con que quiere ser como estas niñas. O sea, estas niñas que si tienen una mamá que las lleva y las trae a la escuela, que está pendiente de ellas, que les organiza fiestas de cumpleaños, ella quisiera tener todo esto y bueno, no es posible por la situación que vive. Sí, y en esta forma de contar, en este relato que es un relato íntimo, que es un relato como sus protagonistas prácticamente silencioso, al mismo tiempo sí nos puede ofrecer un panorama de cómo está la situación en Ecuador, que no es tan distante de la nuestra, ¿no? La realidad latinoamericana en términos de la sociedad, la economía, los aspectos conservadores, ¿no? Cuando alguna de las mamás se refiere ya, sí, la de la mamá divorciada, ¿verdad? Como si fuera un motivo de afrenta o algo que interviene negativamente en un estrato social, ¿no? O en un grupo social. También este recorrido que me parece interesantísimo cuando del hospital la llevan al trabajo del padre, que es un trabajo burocrático tremendo, trabajando con personas de la tercera edad que hacen filas, horas y horas, ¿no? Para poder tener un registro, posiblemente para servicios de salud y de bienestar físico, ¿no? Que donde se supone que trabaja el papá. Como que todo eso nos da pues pistas de un entorno nacional. Pues bueno, yo más bien iba a comentar el lado de este silencio o pocos diálogos que de pronto tienen. Por lo que pude investigar, la niña actriz que castearon para este personaje, pues es todo lo contrario al personaje que vemos. Es una pues niña, qué bien actúa entonces. Sí, exacto, es una buena actriz, es alguien extrovertido en la vida real, pero en el papel de Alba o en los zapatos de Alba es una persona que siempre o está descubriendo al mundo, ¿no? Y por eso está como observando y hay este silencio, o simple y sencillamente siempre está como dentro de su mundo y entonces a nosotros también nos adentra a este mundo. Casi siempre la estamos viendo a ella, pero también de pronto hay escenas donde está el papá solo, ¿no? Y podemos conocerlo a él sin que él sea como una especie de antagonista o una persona ajena a nosotros también, ¿no? Esto es algo que también pues es importante a la hora de estar viendo la narrativa de esta película, ¿no? No, bueno, sobre todo por la similaridad que tienen ambos personajes, ¿no? Sí, son demasiado parecidos y en esa situación tan cercana de personalidad, al mismo tiempo es lo que les resulta difícil para poder relacionarse entre sí. Pero finalmente, digamos que es uno de las cosas que podemos ver que tal vez ocurra en el resto de la trama, ¿no? Aunque también hay otras situaciones paralelas, como lo que decíamos de que ella está en este descubrimiento de ella misma en la adolescencia, ¿no? Que también tiene no sé, de pronto pareciera que la trama se va a volcar hacia el bullying, pero yo he visto, por ejemplo, películas como Después de Lucía, donde sí está como muy marcado, ¿no? Este bullying o el tema de las clases sociales, y aquí creo que no es como el punto de vista de la película. No es el tema, pero finalmente es parte del contexto en el que ella se encuentra. Sí, que es ahí una mezcolanza de todo, ¿no? Sí. Ahora, qué curioso lo que me dices de la actriz Macarena Arias, la chica que interpreta a Alba, porque hay una parte que me parece que está muy bien trabajada,
que es cuando los niños y las niñas del salón tienen que pasar a exponer sobre rasgos de su personalidad, y entonces puedes ver lo desenvuelto que pueden ser otros, ¿no? Con lo que les gusta hacer, la forma en la que escriben, en la que lo leen, en la que lo expresan, y cómo llegamos a este momento de parálisis. De ella, y que aparte como tipo Stranger Things, cuando se pone nerviosa le sangra la nariz, lo cual en la primaria o en la secundaria es un acto que que te da mucha pena, ¿no? O sea, No, digo, me dio risa por lo que dices de Stranger Things. Sí, claro. Sí, o sea, creo que es como también una especie de autosabotaje, porque se pone nerviosa y entonces sangra y entonces ya no puede socializar porque se tiene que atender. Y sí es algo que le causa como mucha vergüenza, ¿no? Es parte de estas situaciones que nadie quisiera vivir a esa edad a lo mejor, y ella tiene que vivir. Pues yo creo que el valor de la película es que te pueda transmitir todas estas emociones. Sí, te regresa. Creo que las podemos percibir muy bien. El papel del papá, de verdad que con la soledad que vive este individuo, el cansancio y el peso de los años, esa tristeza acumulada que lleva cargando en la expresión, y de repente como de alguna forma encuentra una luz en esta niña que justamente se llama Alba, ¿no? Amanecer. Me parece que es interesantísimo. Me encantó el lenguaje corporal del papá, particularmente, y también la perspectiva de la directora cuando los vemos juntos, pero los tenemos que ver a distancia, ¿no? Tenemos que verlos así muy, muy lejos para entender cómo podrían ellos relacionarse. Entonces, me parece que hay un tratamiento ahí muy interesante de la narrativa, ya sea en esos acercamientos y cámara en mano que tiene cuando está acercándose con la niña, a estas distancias enormes que toma cuando la está viendo en esta relación con su padre. Pablo Aguirre se llama el papá y es el personaje de Igor. Yo te iba a comentar que dentro de este trabajo que cuenta la directora que se tuvo que realizar durante pues ya 5 o 6 años, el rodaje en realidad duró 6 semanas y pues fue cronológico, o sea, iban tratando de hacer ciertas escenas dentro de una locación de manera cronológica, aunque pues también explican cómo hay un manejo también de niños, porque están en este ambiente de la escuela, pues que cuando eran las escenas dramáticas, ahí sí había como que hacer mucho más trabajo de sensibilización, ¿no? Ya de dirección de actores, con ejercicios y todo. Pero yo te iba a decir, creo que lo único sí negativo que encontré es que aunque Macarena hace un gran esfuerzo actoral, hay de pronto niños, compañeros, que hacen que los diálogos que hacen, que dicen, sean como muy poco creíbles o un poco tiesos, o ahí sí creo que hubo pues mira, es como, fallas. sí, a mí tampoco me gusta eso, o sea, es cuando se está contratando a niños que no son actores, y porque pues los hay, ¿no? Hay quienes sí tienen esa facilidad, y es como en ese tipo de cine, como en el que hace Michel Franco, por ejemplo, ¿no? En la misma Después de Lucía, que nadie, la mayoría, ¿no? Salvo algunos personajes clave, no son actores y se nota. Y bueno, pues es un estilo que tienen algunos realizadores con el que yo particularmente no empato, ¿no? Estoy de acuerdo contigo en ese aspecto. Sí, eso fue algo negativo. Y pues bueno, no recuerdo si mencionaste que esto era una coproducción con México y Grecia. No, con Grecia no sabía, sí supe que era coproducción con México. Ahí vienen los apoyos de Foprocine y de IMCINE en los créditos de la película, pero no había visto el aspecto de Grecia. Bueno, pues ahí está la película Alba, que está exhibiéndose en Cineteca Nacional y en otros circuitos. Ahí pueden checar la cartelera. Por otra parte, Diana, tenemos la película La amante de mi padre. El título original es The Only Living Boy in New York, una película dirigida por Mark Webb, este realizador que lo mismo puede hacer 500 días con ella que alguna película de Spider-Man, ¿no? Y aquí... y que recientemente, perdón, y ¿sí? este año lo platicamos en la cartelera, hizo la película Un Don Excepcional, ¿no? Ah, sí, claro, que ya es como la un poco hace poco. más cercana a la trama a esta película de la cual estamos hablando. Pues en este sí, momento. Y lo mismo que 500 días con ella, ¿no? Tiene que ver con el tema de las interrelaciones. No, bueno, es que esa es su gran película. Sí. Y por lo que estamos viendo de su trayectoria parece que no se va a volver a repetir. Pero si tienen oportunidad, si no la han visto, 500 Days of Summer, que es el título original, es una gran cinta del 2009, preciosa, ¿no? En lo que tiene que ver con la comedia romántica, con el amor y el desamor y demás. Y son temas que está tocando en esta cinta también, en esta película que está ubicada
la película del amante de mi padre, en el Nueva York contemporáneo, donde desde el principio escuchamos una voz en off, ni más ni menos que de Jeff Bridges, que está hablando sobre los cambios que ha tenido la ciudad a lo largo de los años recientes y cómo ciertos lugares y suburbios que estaban pues dedicados a cuestiones y actividades culturales o que tenían su propia identidad, pues poco a poco se han ido despersonalizando a través de las franquicias que van entrando y llegando, ¿no? Estamos en un universo de clase media alta, una clase acomodada que también se desenvuelve en un medio cultural, muy al estilo, tú me lo decías antes de entrar a la grabación, muy al estilo de ciertas películas de Woody Allen, donde son ese tipo de personajes, ¿no? Hay escenas donde hay escritores, editores o pintores o están en alguna galería disfrutando el arte, o sus mismas pláticas son unas constantes con constantes referentes literarios. Pero ejemplo. también por el narrador, ¿eh? O sea, de pronto me recordó a Vicky Cristina o así, por el narrador. Sí, Pero porque bueno. es en varias películas de Woody Allen donde hay una voz en off, no en todas, ¿no? Pero efectivamente podría ser un punto de comparación, sobre todo por el universo que está retratando, ¿no? Entonces, bueno, pues esta película parte de la historia de un chico que está interesado de manera romántica en una amiga, ¿no? Que ella ya tiene novio, donde pudiera o no pudiera suceder algo entre ellos. Él es rechazado, esto sucede al inicio de la cinta, que también es un detonador de la historia. Y él le dice uno, porque fue ahí donde me capturó la película en un principio, Diana, donde le dice, porque ella le dice el clásico, no, vamos a ser amigos, ¿no? Mimi Le dice, vamos a ser amigos. Y dice él, bueno, es que las chicas bonitas reclutan como amigos a sus rechazos. Entonces me parece que está interesante la reflexión. Sí, hasta Uriel se quedó con la boca abierta. Tiene varios postulados. Oye, ¿quién es lo? Yo por eso en toda mi vida nunca acepté esa oferta que aparentemente generosa de vamos a ser amigos. Ahora le llaman la friendzone. Exacto, vamos a hacer nada. Muchas gracias. Lo friendzoneé al principio de la película. Sí, lo quiso friendzonear, ¿no? Chica. Ok, pues tiene varios postulados relacionados a las relaciones románticas, ¿no? Incluso cuestiona muchísimo el tema del matrimonio, o sea, este tema de que la gente pues decide tener un matrimonio estable, pero a costa de la felicidad o de la honestidad o de otras situaciones, ¿no? Y creo que es también la parte esencial de esta película. Sí, es una de las partes interesantes. Ahora, lo que también está interesante, Diana, es el reparto que tiene la película. Mencionamos a Jeff Bridges, que de ninguna manera es un personaje principal, él es de alguna manera es el narrador de la historia, sí llega a vincularse con el personaje protagónico y después es una cosa que va evolucionando, ¿no? Que es uno de los temas del desenlace de la película que puede ser o no favorable. El papá es Pierce Brosnan, la mamá es Cynthia Nixon, de Sex and the City. Totalmente ubicada de Sex and the City. Llama mucho la atención esta película desde el cartel porque pues ves ahí a Pierce Brosnan, ¿no? Ves ahí a Cynthia Nixon de Sex and the City. Kate Beckinsale. También a Kate Beckinsale, ¿no? Qué cosa tan extraordinariamente hermosa de mujer. Súper guapa, pero también ahí es un diablo en esta película, no es un demonio. A Devil in Disguise. Y bueno, ya con eso te llama muchísimo la atención. Pero al final el protagonista es Callum Turner, un chico que pues platicábamos que estuvo recientemente en la película de ¿cuál me decías? Flatliners, no, ella era Mimi. No, Mimi, sí, no, a él yo no lo tengo ubicado, o sea, realmente lo que me llamaba la atención es justamente que estuviera entre todos estos actores perfectamente instalados en nuestro consciente colectivo fílmico, y que él se desenvolviera muy bien, que es lo que me parece, porque él es el personaje central de la historia, él es el que está ante esta relación extraña con esta amigovia, ¿no? Creo que ya existe el término en el Diccionario de la Real Academia de la Lengua, con una relación difícil que tiene con sus padres, porque él ya terminó la universidad, pero no se ha definido profesionalmente cuál pudiera ser su... Es un junior, ¿no? Es un niño que está un poco ensombrecido por el éxito que ha tenido su papá, que es Pierce Brosnan, ¿no? Entonces todo el tiempo... Y preocupado, un hijo de mami, un mama's boy también, porque la mamá pues tiene rasgos bipolares y justamente por esta relación
difícil con el papá, ¿no? Sí, que están pues, en una crisis marital muy fuerte. El cuestionamiento de la relación de pareja, ¿no? Del matrimonio. O sea, originalmente, o bueno, antes de que eligieran a Callum Turner como el protagonista, iban a elegir a Miles Teller, que es el protagonista de Whiplash, para los que no lo tengan como tan fresco. Y bueno, esto es muy importante porque de pronto el rol que va tomando Callum Turner en esta historia, como que él también va evolucionando de ser el mama's boy, o un niño así mencito, ¿no? A ser un personaje que de pronto te causa conflicto, ¿no? Sus acciones, o bueno, a mí me causó conflicto las decisiones que tomó y no entender como por qué lo había hecho, ¿no? Pero me doy cuenta de que no me pareció tan creíble su rol o su papel, justo porque su fisonomía es un poco más de niño, ¿no? Y si hubiera sido... No, pero yo creo que justamente eso es lo que lo justifica, porque estamos hablando de el posible primer amor o una primera gran relación pasional, ¿no? ¿Qué es lo que sucede con él? La película se llama, es un título explicativo, The Only en Living Boy español, in New en inglés York. se llama The Only Living Boy in New York. Que también es una canción de Paul Simon, y también aparece por ahí un libro con el mismo título, ¿no? Hay ahí una fijación con ese título. Sí, que es también una bonita metáfora, ¿no? Porque en todo un universo te centras en uno solo, que es el que está viviendo algo particularmente importante, ¿no? Un factor de madurez y de crecimiento emocional y personal, ¿no? Y que él mismo no entiende muy bien qué es lo que está en juego, ¿no? Mientras que otros personajes externos, ¿no? Como el del escritor, como que lo ve todo muy claro y en blanco y negro. Entonces, el hecho de que él sea jovencito, de que se vea bueno, porque así lo definen en más de una ocasión, de que se ve ingenuo, es lo que hace que pueda comenzar a vivir estas relaciones que está teniendo. Insisto, se llama La amante de mi padre. Pues es que para digamos, donde termina su personaje, cuando ya está, digamos, maduro, ¿no? Porque hay ahí cierta evolución, pero también hay tiempo, ¿no? Que pasa. No sé, a mí me seguía pareciendo un poco creíble su personaje, y me doy cuenta que es porque me habría gustado tener a otro actor ahí, ¿no? O sea, como alguien que sí te diera un rango mucho más grande, tanto de edad, incluso en su aspecto, digamos, como su sex appeal. No sé si me Sí, estoy no, dando a porque entender. finalmente es como un poquito gris, ¿no? Sí, exacto. En ese aspecto, no Sí. es particularmente atractivo. O Y sea, a mí es otro aspecto que sí me gusta del personaje, porque también no solamente está ensombrecido por el éxito del papá, sino sino la belleza por del el padre. atractivo A eso físico voy. del papá. A eso voy. O sea, digamos, no es un spoiler, pero si en algún momento el papá y el hijo tienen que competir, o sea, discúlpame, pero Pierce Brosnan se lo sigue llevando de calle. Ese es el problema real, Ajá. ¿no? O sea, desde ahí la trama para mí no hace clic, porque no es tan guapo como el papá. Entonces, si no es guapo y no es rico y no, entonces ¿quién se quedaría con él? ¿Sabes? Es que creo que todo eso, yo sí creo que todo eso, al menos en la premisa de la película, conforme te van en el primer acto, te lo van justificando, ¿no? Hay alguien que le dice, yo ya te conozco, sé quién eres, sé qué has hecho, sé cuáles son tus logros, me los han platicado, ¿no? Entonces, y también, inclusive es muy franco la voz en off, el narrador del personaje de Jeff Bridges, cuando dice, ella sentía tal o cual cosa en ese momento. Que sigue ¿no? diciendo netas. Entonces, así como de Dude, ¿no? Como si siguiera en el sí, personaje muy de padre. Dude. O sea, a mí como me encanta ver a Jeff Bridges. Y cuando te está neteando, me parece que en ese rol que tiene esta película de mentor, me parece que es muy atractivo el tema. Y que, bueno, no lo vamos a spoilear, es que el final de la película, pues de repente se torna telenovelesco. Sí, es una propuesta, digamos, si estás como en un momento en el que te hace clic, un momento sentimental, a lo mejor sí te sientes como pues atraído hacia la trama, ¿no? Por ejemplo, si estás casado y empiezas a escuchar toda esta clase de premisas que de pronto te avientan, donde están cuestionando, pues como por qué sigues con tu pareja después de tantos años, o por qué has cometido ciertos actos de infidelidad, etc., pues ahí sí tal vez te sea atractivo, pero creo que sí le dan una solución bastante facilona, ¿no? A todo, y pues son como muy condescendientes con el espectador, o con no sé con quién, porque en realidad tal vez al espectador ni siquiera le hubiera gustado ver ese final, ¿no? Pero pues bueno, sí, lástima, a mí me encantó toda la premisa, el planteamiento,
las netas que dijeron. Ya mencionábamos esa de la friend zone, que nunca se mencionó así, que me parece que también es una parte elegante de decirlo, pero por ahí hay otra también, ¿no? Que le dice la madre, ¿cuál es la distancia más grande que hay entre lo que como esperabas que serían las cosas y como finalmente son? Claro, sí, ¿no? sí. Expectativa, realidad. Entonces, Sí. y así tiene una serie de momentos y de reflexiones interesantes, padres, con las que cada quien desde Como su cuando le distinta dices, perspectiva se identifica. como cuando le dices a tu pareja, yo te merezco, ¿no? Basado en la manera en la que esa persona te está respondiendo, entonces está... En la forma en la que Está se pueden fuerte. identificar Ujú. en la forma en que reaccionan, ¿no? Oye, mira, fíjate, hablabas tú de la forma fácil en la que termina esta película. Otra película que toma un triángulo similar, ¿no? Donde en este caso se llama Damage, la película es una película de Louis Malle con Jeremy Irons y Juliette Binoche. Que me llama la atención porque también hay este triángulo entre el papá, el hijo y una mujer. Y aquí, en el caso de Jeremy Irons y Juliette Binoche, se acaba de una manera verdaderamente trágica. O sea, es el final que queríamos en esta película. Posiblemente hubiera funcionado mejor. Ok. A ti, en particular, te hubiera encantado, así que te la voy a recomendar. Ok, perfecto. Muy bien, pues ahí está The Only Living Boy in New York, o como se llama en México, el amante de mi padre. Mark Webb es el director, con un guión de Alan Loeb. Y The Roadside Attractions y Amazon Studios. Muy bien, así es. Y pues para concluir tenemos también un documental que se llama Somos Lengua. Es una película, estamos grabando este podcast a inicios de noviembre. Va a estar únicamente en cartelera en diferentes ciudades de la República Mexicana durante una semana. Entiendo que del 10 al 16 de noviembre. Somos Lengua, un documental de Kisa Terrazas, es el realizador, que tiene que ver con el rap, el hip hop y un recorrido que hace el director a lo largo de distintas ciudades de nuestro país para platicar con la gente que se está dedicando a esta expresión musical, esta forma de transmitir lo que uno está viviendo, a esta forma de desinhibirse, de tener estos duelos también a través de la palabra en un escenario con otros intérpretes y la distinta forma también de resonancia del éxito que pueden tener estos músicos en distintos medios, ¿no? O sea, ya está el que está con una cerveza rapeando en la calle, como el que está en el escenario y donde miles y miles de personas están coreando, cantando al mismo tiempo la rola que ellos, ¿no? Entonces me parece que esa parte es interesante, Diana. Pues este trabajo, digamos que duró 3 años de recopilación, en la cual estuvieron con los hip hoperos de México, digamos Ecatepec, Durango, Guadalajara, Monterrey, Ciudad de México, Aguascalientes. Entonces, digamos que quizá se fue a buscar a estos personajes que no son los más famosos. O sea, digamos que pudo haber ido con Cártel de Santa o cualquier otro grupo ya un poco más establecido, o que sí han probado las mieles del éxito ya a niveles millonarios, ¿no? Uh-huh. Pero no lo hizo porque estamos hablando de una manifestación sonora en este tiempo y espacio que él está documentando, y que creo que ese es el valor de este trabajo, ¿no? Que independientemente de que podrían ser voces que en la vida van a hacer algo pues demasiado formal. A trascender masivamente. Exactamente, no van a, porque aparte el hip hop es difícil que a todo mundo le guste. O sea, decían por ahí, o te gusta la primera o ya no te llama la atención. No sé si está de acuerdo nuestro productor con esto, pero... Ahorita vamos a platicar con él. Le vamos a ceder la palabra a Uriel Valdés, a nuestro productor, porque además... Puede intervenir. Fíjate, además de filósofo, además de especialista en audio, profesor de básquetbol, ¿no? Además se desarrolló en ese deporte, pues resulta que también es músico y que conoce algunos de los protagonistas entrevistados en esta película. Uriel. Sí, bueno, ellos, hay algunos del DF que se llaman La Vieja Guardia, ¿no? Que realmente era un compilado de muchos artistas. Esto se formó hace como 18 años más o menos. Se llaman, eran de Cartel Aztlán, Petate Funky, MC Lucas, Sabotaje, y de la banda Bastón también.
Eso sí los conozco. Se supone que ellos se reunieron hace como no sé cuántos años. Y sí se supone que es como el hecho de que se juntaron porque no salían ninguno, ¿no? Y entonces hace 20 años más o menos hubo un boom en el hip hop que salió Control Machete, medianamente Molotov que rapeaba y hacía rock, ¿no? Entonces como que le pegaban, pero no, de hecho ellos firmaron con EMI, ¿no? Nada más que no trascendieron y por alguna razón, no sé, no me la sé, la verdad, excluyeron su contrato y todo. Pero a lo que va conforme al documental, pues sí es como la visión del director, que hasta ahorita la estoy como cachando, es como decir, bueno, en todos o en muchos lados de México, del país, se hace hip hop, se hace rap, se hace música. Ahora el punto nada más es que yo creo que está agarrando a estos chavos o no tan chavos, porque los de la vieja guardia fácil tienen 35 a 40 años. Entonces, hay de todas las edades, ¿no? Hay de todas las edades, desde los chavitos. Y además, pues bueno, yo creo que también el documental va para decir, miren, fíjense cómo hay varios que son grandes ya, entre ellos, pues no sé, Control Machete, que ya no están juntos, Cartel de Santa, que sí están juntos, no sé, por ejemplo, también Resorte, es rap rock, por ejemplo, y hay como sus variantes, ¿no? Entonces yo creo que va para allá, ¿no? El director como que trata de mencionar algunos que son como del underground, por así decirlo, pero sí mantiene como la expectativa de decir, mira, bueno, no fuimos con los grandes porque no nos interesan, yo creo que los grandes. Yo creo que el documental es medianamente bueno. Evidentemente hay muchas cosas estrelladas, ¿no? Del hip hop, están en un barrio pobre y... Pero es que por eso se llama Somos Lengua, porque está diciendo que las palabras son lo más importante que tenemos, digamos, porque habla de que cuando tú entiendes un concepto de manera que lo haces lenguaje, pues habla de lo que estás viviendo, ¿no? Y de la existencia en sí. Entonces está hablando de la existencia de estos chicos que muchos, por lo que entendí, pues toman el hip hop como una manera de expresión que no pueden tener en su círculo, ¿no? Claro, y hay varias historias que así comienzan como de, bueno, pues este es mi barrio, ¿no? Y yo grafiteo, yo hago esto, pero pues el hip hop a mí me ha dado esto y esto y esto, claro, ¿no? Y es una forma de arte también, es una forma de expresión y de, pues como de ser un juglar de este tiempo o de lo que pensamos política o económicamente, de decir, volvemos al término de hoy, de decir netas, ¿no? Sí, y de expresarte básicamente no teniendo otro tipo de oportunidad ni de foros, claro, te refugias en eso. Es básicamente lo que yo entendí de esto y sobre todo efectivamente de situaciones no privilegiadas. Estamos en el crimen, cada uno de ellos habla de la forma en la que en su pero ciudad... también hay, o sea, estamos en el crimen, pero hay gente que también es chambeadora, ¿no? O sea, realmente, Sí. porque hay chavos que ya tienen su familia y su continúan pareja, con eso, y claro. continúan con eso y Sí. siguen chambeando y Creo algunos, creo que en el documental hay uno que a él no le gustó eso, que menciona así como, a mí me dejaban su casita para vender pues algún tipo de droga o algo así. y el punto nada más es que decía, no, yo no quiero eso, yo quiero hacer música, yo quiero hacer rap, yo quiero hacer es hip una hop. alternativa. Exactamente. Es entonces, una alternativa de vida, independientemente de tu contexto. Ajá. Y esta forma de expresarlo a través de este mosaico que te presenta a través de distintos lugares de, claro, de la República Mexicana. Eso es lo que sí, entiendo. Y es chistoso porque en un lugar del norte hasta el papá le hizo una canción a un chavo que, bueno, lo mataron, según yo, no sé en qué parte, no recuerdo, del norte, y le hizo un corrido al chavo, ¿no? De que estaba él en la onda del rap o del hip hop y estaban, pues era muy bueno por allá por su pueblo, ¿no? Por su lugar de origen. Entonces la onda es del papá es que le hace un tributo a su propio hijo que falleció o lo mataron. Es chistoso porque le hace un corrido, ¿no? Y el corrido pues no tiene nada que ver con el hip hop, pero también en otra escena... Sí, porque estás contando una historia, ¿no? Ajá, pero en otra escena, justamente es a lo que iba a ir, en otra escena, ahí en el del documental, jalan algún acetato, no me acuerdo de qué banda era. Y ¿De la banda Machos? De la banda Machos. Me encanta esa parte, está muy padre. Entonces programan los como con un sintetizador o algo y empiezan a hacer, empiezan a samplear todas ahora sí que lo que les guste para que vaya conforme a
y viene de las raíces mexicanas, ¿no? Bueno, en este caso la banda Machos, creo que. De banda. Ajá, de banda, y es padre, ¿no? Digo, al final creo que, Sí. pues es arte, ¿no? Yo creo, no es tanto músico, ¿no? Pero pues al final del día hacen ese estilo de música y está padre también. Y creo que hay un trabajo interesante en la forma en la que está grabada y editada Claro. la película, el documental, porque en ciertos momentos te puede presentar lo que está pasando con cualquiera de ellos y Ajá. también notas claramente la diferencia entre que estén rapeando sin música, Claro. que cuando ya les pones Claro. la música de fondo. Sí. Y platicábamos también antes de entrar a la grabación, Uriel, contigo, el tema de cómo a través de las gesticulaciones en algunos momentos le suman efectos sonoros. Ajá. Y otro efecto de postproducción muy interesante Sí. es el de poder ver las palabras escritas en la pantalla Claro. mientras están rapeando. De ¿no? lo que van creando, ¿no? De lo que van diciendo. Para Es que un sea más apoyo digerible visual. para el espectador en este caso, Sí, ¿no? Yo creo. pero visualmente es atractivo. Es un apoyo Y también. el vínculo que hay también entre el rap y el graffiti, Sí. ¿no? Porque están estos recorridos, esos travelings a lo largo de diferentes paredes donde están pintando, o también... O los la van for- poniendo conforme van pasando, o creo que de las últimas escenas van pasando así sobre cualquier calle y van cambiando de colores, o sea, como le están poniendo, no sé, algún efecto al video, ¿no? O también cuando van de manera clandestina a grafitar en la madrugada. Pero es que también el tema del graffiti es muy interesante porque al final es crearte una nueva identidad y algo con lo que sí te sientes cómodo. O sea, digamos que si en tu medio no es hostil o no te sientes reconocido, ¿no? Creo que también el tema de ir a grafitar ahí pues tu nombre o algún grupo al que pertenezcas, ¿no? Creo que también tiene ahí su importancia y su relevancia y por eso está tan asociado el hip hop, ¿no? Que bueno. Así es. Pues ahí está este trabajo de Quizá Terrazas. Somos Lengua. Sí hay que destacar, y creo que estamos a tiempo, estando lanzando este podcast en los primeros días de noviembre, que se estrena exclusivamente en un circuito de contenido alternativo del 10 al 16 de noviembre y lo hace simultáneamente en 85 ciudades de varios estados de la República como Aguascalientes, Querétaro, Guanajuato, Guerrero, Morelos, Estado de México, Hidalgo, Zacatecas, Michoacán, Baja California, Puebla, Veracruz, Chiapas, Campeche, Durango, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Coahuila, San Luis Potosí, Jalisco, Sinaloa, Yucatán, Quintana Roo, Tabasco y Oaxaca. Entonces, sí vale la pena tener la oportunidad de aprovechar esta semana de exhibición para ver esta cinta de Quizá Terrazas que se llama Somos Lengua. ¿Vas a Su agregar algo? segundo largometraje, que pues es su segundo largometraje y pues ya se había estrenado en festivales se estrenó en el Festival Internacional de Cine de la UNAM, ya lo vieron en ese entonces 4,000 personas, estuvo en Morelia y en Ambulante, entonces por ejemplo si se llegan a perder ahí alguna de estas fechas que les dio Charlie, pues igual y sería bueno consultar algunos programas de estos otros festivales para poderlo ver, o sea, sobre todo a toda la gente que le gusta el hip hop y los rappers y la música, yo creo que vale la pena verlo y pues sí lo van a disfrutar, ¿no? A momentos lo van a disfrutar con todas las ocurrencias de estos personajes que nos Sí, ponen. lo chistoso de esto es que, bueno, por eso es el documental, ¿no? Que pones a grabar y a ver qué sale, ¿no? Pero en algunas escenas, la batalla de los hoppers, que están ahí como rapeando y se están echando una con otra, es bueno, ¿no? Al final creo que, pues padre, porque la gente que está acostumbrada a escuchar el hip hop es como lo que más llama la atención, ¿no? ¿Por qué? Porque no tiene que haber una pista para que puedas tú hacer rap o puedas echarle la carrilla al otro, ¿no? Por Claro, ejemplo. y cómo el público es interactivo, ¿no? Y el público, exactamente. El público participa y reacciona a través de este creativo. El realizador quizá también es el director de El lenguaje de los machetes, una película que también en su momento, pues es del 2011, platicamos en este espacio que se llama Cinemanet. Y junto con Gael García y Jorge Dorantes, también ha producido o está produciendo una serie que se llama Aquí en la Tierra. Entonces, pues también hay que estar pendientes de este trabajo. Vamos ahora con la entrevista que realizó nuestro colaborador Fernando Teodoro con el realizador Pau Ortiz, que trae la película también de estreno en cartelera Al otro lado del muro. Esto es lo que platicaron. Primero agradecerte el tiempo y el espacio que nos brindas a Cinemanet. Seguramente tu agenda es muy ajustada en este momento previo al estreno de la cinta, entonces queremos agradecerte. Gracias a ti también.
Para quien no ha visto tu documental, ¿nos podrías platicar un poquito de cuál es la premisa del mismo? ¿De qué va? Sí, el documental se llama Al otro lado del muro y es sobre una familia de Honduras que sobrevive en México con su mamá en la prisión. Digo sobrevive porque no tienen papeles, porque son 4 niños en realidad y los 2 mayores tienen que hacer de padres de los pequeños. En realidad es una historia dura por un lado, pero es una historia muy bonita porque los personajes, sobre todo los 2 hermanos mayores, que son los que están aquí, tienen una fuerza y una madurez emocional increíbles que son inspiradoras, yo creo que para todo el mundo. Sí, claro. ¿Llegas primero a conocer el caso de la mamá y de ahí te adentras a conocer a toda la familia? ¿O cómo es que decides filmar este documental? Yo estuve trabajando con algunas ONGs ¿Dónde? y una de ellas era Casa Cereza. Bueno, en realidad estaba trabajando yo con Promedios, estaba de voluntario en Promedios. Desde ahí conocí que Promedios es una ONG de Chiapas que trabaja con los zapatistas. Entonces yo a través de ellos conocí a otra ONG que se llama Casa Cereza, que era una ONG que trabaja con mujeres dentro de prisión, y a raíz de conocer a la madre y de estar buscando un tipo de historia similar, pues conocí también a Rocío y Alejandro y a toda la situación, digamos. Trabajando en la ONG me imagino que conociste decenas de casos similares. ¿Por qué eliges este? De hecho, nosotros empezamos haciendo una película coral con más personas, no solamente con Rocío, Alejandro y su familia, sino habían otras personas que también aparecían. Pero luego cuando volví a España vimos todo el material y vimos que nos teníamos que centrar, digamos, solamente en una de las historias para que el mensaje llegara más allá. Y como esta historia era tan compleja y había tantos personajes y realmente lo hacían tan bien, o sea, son tan increíbles ellos, que decidimos volver y aprovechar el material que habíamos grabado, digamos, en la primera parte y luego pues seguir el caso de la madre durante los 10 años que la condenaban, ¿no? Lo que pasa es que hubo sorpresas por en medio. Okay. Ahora que mencionas a la mamá, cuando vi el documental me pareció algo muy peculiar. Me gustó muchísimo la forma en que trataste el tema de la mamá. Es decir, para quienes no han visto el documental aún, la madre nunca sale a cuadro, excepto quizá al final y de muy lejos. ¿Por qué tomas la decisión de que no salga a cuadro? ¿No? Al principio a mí me pareció muy lógico, ¿no? Pensé, bueno, está en prisión y vaya, ¿no? Es imposible que la veamos, pero después pensé en que, bueno, tampoco es imposible que hubiese sido a grabar, pero me gustaría saber por qué decidiste que no apareciera a cuadro. Sí, la decisión de que la madre no aparezca en cuadro tiene varios motivos. Uno de ellos es porque me gusta que sea una voz, que es lo que ellos realmente escuchaban más, ¿no? O sea, una voz por teléfono es lo que ellos más escuchaban, aunque iban a ver a su mamá, pero no podían hacerlo siempre. O sea, lo podían hacer una vez a la semana como mucho, a veces una cada 2. Entonces, me gustaba esa sensación y al mismo tiempo yo estudio psicología también y me remitía un poco a esas voces que te dan soporte en momentos difíciles, ¿no? Como una guía. Exactamente. Sí. Entonces para mí la mamá juega el papel de guía dentro de esta historia, de mamá ideal en realidad. Sí. Sí, que aún dentro de prisión les anima y les consuela y les hace que mantengan su autoestima, como dice en algún momento, alta, ¿no? Sí, claro. Al otro lado del muro tiene implícito muchos debates políticos y sociales que vivimos hoy día, en específico el de la migración, pero también está la desigualdad, la pobreza, etc. ¿Tú cómo vives ese sentimiento de desigualdad que permea en la sociedad mexicana? Digo, en tu lapso en el que estuviste en esta ONG, ¿cuál es tu sentir respecto a la desigualdad que existe? A raíz de esta película, de hecho, creamos una productora que se llama Intactas y que trata con la desigualdad en diferentes ámbitos, ¿no? Sí que me despertó la conciencia social, o sea, ya la tenía, pero aquí me la despertó de forma muy fuerte. Porque lo viviste de cerca. Sí. ¿No? Sí, ¿Cuánto sí. tiempo duró la filmación? Digo, perdona que te haya cortado. Tranqui. Duró 1 año
y 3 meses, más o menos. Bueno, en realidad fueron 2 periodos, uno de como 3 o 4 meses y uno intensivo de un mes. Claro. La gran mayor parte de la película está grabada en un mes. Sí, sí. Sí, porque hubo sorpresas. Sí, como Tuvimos que acabarla. me imagino que la parte final, ¿no?, del documental es la sorpresa mayor, ¿no? Cuando, Sí. no Sí, lo sí. veías venir tampoco, no sabías eso. No tenía ni idea, o sea, fue una sorpresa completamente. Claro. De hecho fue, sí, pienso algo mágico que estuviéramos en el lugar adecuado en el momento adecuado. Totalmente, ¿no? Sí. Totalmente. Sí, sí. Eh, bueno, continuando con el tema de la desigualdad, estabas mencionando que lo viviste más de cerca y que hiciste esta productora intacta. Ujú. ¿Tienes pensado continuar con este tema en tus futuros proyectos? En Intactas trabajamos con minorías en riesgo de exclusión social, buscando historias de personas que tengan la capacidad de comunicar en qué situación están viviendo y que además no sean víctimas de la situación, sino que Sí. sean luchadores como los protagonistas de este documental. Entonces, este es no sé, mi vocación. Encontré mi vocación aquí, gracias a México y gracias a la familia. Ok. Sí, sí. No sé si en ese tiempo te has dado cuenta que sucede algo muy peculiar en el tema de México y la migración. Por un lado, creo que nosotros juzgamos y nos sensibilizamos con los migrantes mexicanos que van hacia Estados Unidos, pero muy pocos nos damos cuenta de que si bien es un infierno pasar de México a Estados Unidos de manera ilegal, hay un infierno aún mayor pasando de Centroamérica hacia México, ¿no? Porque quizá en Estados Unidos te pueden tocar problemas con la policía, ¿no? Pero aquí tienes un tema de quizá un secuestro, quizá trata de personas, ¿no? ¿Cómo ves esa disparidad entre...? Porque lo siento contradictorio en el caso mexicano, ¿no? Hay una contradicción social entre ver ciertas cosas pero no ver otras, ¿no? Al otro lado del mundo, exactamente, ¿no? Ya. ¿Tú cómo ves esa situación? Sí, yo voy a decir mi opinión, Claro. que como no soy mexicano y he estado un tiempo viviendo aquí, pero creo que no tiene toda la perspectiva que haría falta para una pregunta tan fuerte, ¿no? Tan importante. Sí, claro. O sea, tengo la sensación que geográficamente México está en un embudo. Entonces, entiendo por qué viven lo que están viviendo, en cierto sentido, porque reciben presiones de varios lados, ¿no? Por otro lado, también viví que México era una sociedad muy clasista, así en general. Al mismo tiempo vi gente que lidia con ese clasismo de una forma muy potente. Entonces, y eso me inspiró muchísimo, pero en general vi que era muy clasista y eso hace que haya muchas desigualdades entre muchas personas, ¿no? Y hay como varios problemas, o sea, como que había varios problemas de diferente índole, ¿no? Sí, que hay problemas con el narcotráfico, hay problemas de qué etnia eres, si no hablas incluso el español, ¿no? Hay problemas de pobreza, hay problemas de género porque hay mucho machismo y al mismo tiempo México tiene como algo de acoger y de hacer familia, al menos a mí es lo que me ha pasado, que me parece una virtud increíble que me ha aportado muchas cosas. Claro, lástima que esa virtud no pueda ser a veces según qué personas, ¿no? Como personas que vienen de fuera, sí. No sé, el tema de la desigualdad para mí es un problema de no saber, ¿cómo lo diría? De incultura, y de miedo, por otro lado. O sea, de miedo a lo diverso. Sí. Y es natural que las personas tengamos miedo a lo diverso. Pero hay que saber por qué tenemos miedo a lo diverso y que por eso rechazamos. No pensar que alguien es superior por ser de un país, por tener dinero, por ser de un género, etcétera, 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 ¿no? O sea, que al menos sacarse esa venda de los ojos y saber que eso es algo cultural y que es miedo. Y eso pasa en todo el mundo. Sí, totalmente. Oye, de entre los dos hermanos, obviamente pues es muy fuerte el papel de cada uno, ¿no? Pero el de la hermana menor a mí me llamó mucho la atención. Más allá de lo que a mí me gusta el cine,
yo soy historiador de formación, ¿no? Entonces Ujú. en México el concepto de niñez llega a principios del siglo XX. Antes pues nada más era de pasar de un niño hacia un adulto, ¿no? Llegar a las minas, a trabajar, al campo, etcétera. Y me dio mucha curiosidad ver que en ella se replica este concepto desde hace 100 años. Ella no como tal, no lo sé yo, ¿no? A ciencia cierta, pero creo que no ha tenido una infancia, ¿no? Tiene 13 años y ya está cargando el papel de mamá. ¿Tú cómo te sentiste al ver esta dinámica entre los dos hermanos cuando los fuiste conociendo poco a poco? Claro, yo siento mucha admiración por los dos. Creo que Rocío tiene la capacidad, aún en esa situación, de seguir siendo niña. Y eso me parece que es un talento excepcional. Un talento vital. Sí. Entonces, pero sí me di cuenta, entre la primera vez que rodamos y después que volví al cabo de un año y pico, 1 año y 4 meses después, que el tiempo que la mamá estaba allí, la relación que tenía con su hermano, las dificultades, iban amargando, iban haciendo más difícil la situación. A mí pues me da mucha pena que uno no pueda vivir completamente su infancia y su talento, ¿no? Claro. Hay una imagen muy fuerte que a mí se me quedó grabada en la mente cuando ella a sus hermanos menores les hace como una fantasía, ¿no? De esta es su nueva casa, Uh-huh. esto vamos a comer, ¿no? ¿Qué es lo que desean? A mí se me quedó muy marcado, ¿no? Creo que se vive mucho el sueño, ¿no? Hay un sueño Sí. ahí muy grande. Sí, total. El padre ideal, ¿no? Exacto, sí. Sí. Bueno, al otro lado del muro, pues obviamente habla de este muro fronterizo quizá de entre, pues sí, México y el norte, pero también de Centroamérica hacia México. Pero también hay una división emocional. Hay un muro que es la presión, que atiende a los hijos, entre la mamá y los hijos, pero también hay una división emocional entre los hermanos, ¿no? Uh-huh. Que es lógico, ¿no? Es algo lógico que pasa en el crecimiento. ¿Tú con cuál de todas estas divisiones y estos muros te quedas? ¿Cuál es el más entrañable para ti? Bueno, el más importante de los muros que se elevan y bajan y cambian, para mí es la historia entre los dos hermanos. O sea, es evidente que tiene una connotación social y de justicia social también esa situación. Y me interesa mucho que todos los muros suban y bajan en la película, ¿no? Pero Sí. para mí la gran sabiduría está en el corazón de esta familia y de estos dos hermanos y su mamá. Bueno, los 4 hermanos en realidad. Okay. Porque incluso los más chiquitos tienen algo especial, ¿no? Sí, totalmente. Bueno, pues ya para terminar, entonces, no sé si quieres invitar al público a que vea tu cinta. Se va a estrenar en salas, en la Cineteca, ¿no? Sí, se va a estrenar en la Cineteca a partir del 27 ahora de octubre y va a estar en Docs MX. La vamos a proyectar hoy por la tarde. Mira, hoy jueves a las 4:30 en el Goethe Institute, mañana 20 a las 3:45 en Jaima, Ciudad Universitaria, y el sábado 21, este sábado, a las 7 en Cine Lido. Ok, perfecto. Y a Pues partir del 27 en la Cineteca. Está bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y el espacio que nos brindaste. Y también pudo platicar muy brevemente con Rocío Janet Morales y José Alejandro Morales Rico, los protagonistas de este documental. Me gustaría saber cómo es que Pau llega con ustedes, los conoce y les propone hacer este documental. ¿Quieren presentar quiénes son y su papel en Ok, yo soy Rocío Janet Rico. Y pues prácticamente fui la madre de mis hermanos los 2 años y 4 meses que mi mamá estuvo presa. Y Yo soy José Alejandro, igual pues salgo en el documental y pues ahí se ve lo que hago yo, ¿no? Y pues llegamos a conocer a Pau por medio de unas ONG, o sea, había un grupo de personas que nos ayudaban a nosotros para sobrellevar el tema de que estábamos, o sea, nuestra mamá estaba presa y pues nos prestaban donde alojarnos, incluso llegaban apoyos a la casa donde asistíamos.
Y pues así es como acude Pau a esa casa y nos conoce. Entonces nos hace unas entrevistas por individual a cada persona integrante de la casa. Y pues de ahí nos propone Pau que si podemos ir en el lugar donde él se estaba quedando, a probar a ver cómo salían unas escenas. Entonces, pues ya se nos presenta la oportunidad, yo veo o sea, la ventana o la puerta de una ayuda hacia mi mamá porque ya estaba sentenciada a 10 años, entonces digo yo, ¿cómo hacer que esto sea más público? O sea, si claro. más gente conoce a mi mamá, puede salir mi mamá por este medio. Entonces dije yo, pues si hay que hacerse, pues lo hacemos con todo gusto. Claro. ¿Cómo es que tu mamá llega a la cárcel? Bueno, sabemos un poco en el documental, pero no sé si nos puedes extender. ¿Cómo llega tu mamá a la cárcel? Lo que pasa es que nosotros nosotros venimos de Honduras, crecimos en Palenque y pues ahí realicé mis estudios, ella también. Y pues mi mamá, desde que salió de Honduras, llegó aquí a México, estuvo un tiempo trabajando en una cocina. Y después se independizó, conoció a una persona que le quiso apoyar y empezaron a montar un negocio. Luego esta persona se fue por su lado por problemas intrafamiliares y pues ya mi mamá quedó sola con un negocio, pero el negocio era un restaurante que atendía a personas inmigrantes porque estábamos acerca de la vía del tren, entonces todos los inmigrantes toman el tren. ¿De la famosa bestia? Ajá, la bestia. Entonces mi mamá servía como centro de acopio para personas que llegaban a veces a regalar ropa. Incluso mi mamá tenía un botiquín, daba atención médica por si alguna persona estaba herida. Entonces, pues prácticamente era un negocio, claro, siempre hay personas que transitan, que son malas personas entre las vías del tren, pero pues nosotros siempre tratábamos de apoyar a las personas que lo necesitaban. Entonces ya en este punto, pues mi mamá ve ciertas anomalías, ¿no? Que se dedican a asaltar a la gente del tren, hay delincuentes que están, o sea, pidiendo $100 por cada persona. Entonces mi mamá denuncia esto a las autoridades. Detienen al principal miembro de la banda, supuestamente, ¿no? Y lo sueltan. Entonces, una vez que sale esta persona, llega a la casa de nosotros y llega a amenazar a mi mamá y nos amenaza prácticamente a todos, pues porque ya es crimen organizado con el que te estás metiendo. Y pues ya mi mamá cae dentro de la mira de esta persona. Entonces próximamente, unos 2 semanas después, hacen una redada, según para detener a los principales. Y pues se llevan a mi mamá engañada que va a declarar en contra. Pero mi mamá ve que dentro de las personas que están detenidas, principalmente solo eran 2 de los delincuentes, o sea, mayormente buscados. Las otras personas eran inmigrantes, mi mamá se niega a declarar en contra de estas personas. Entonces lo que hacen las autoridades en este caso es que invierten los papeles y las personas que están detenidas, que iba a acusar a mi mamá, hacen que firmen papeles, hojas en blanco y los torturan y hacen ver a mi mamá como la principal culpable de todo este problema, de ese lío. Sí. Una última pregunta, Cristian, entonces, haces una declaración muy fuerte al final del documental y me gustaría que extendieras esa opinión ahora que ya hemos visto tu documental. ¿Qué opinión tienes de la justicia mexicana? Bueno, pues ahí sí está criminal porque en mi opinión no creo que solo yo lo piense, sino mexicanos, hondureños, salvadoreños, todos sabemos de que la justicia, tanto la justicia como el gobierno en México no es claro del todo, ¿no? Sí. Y en lo que le pasó a mi mamá fue un claro ejemplo, saber de que fue llevada injustamente, y que soltaron a los verdaderos delincuentes, que ni aún estando ella presa nos protegieron de ninguna forma, estuvimos expuestos y que tuvieron que ser otras personas de otros lugares quienes nos dieran el apoyo. Y pues claro que en México hay muchas personas buenas,
pero así como hay buenas, hay malas. Y eso es lo malo, que abundan más malas que buenas. Pero realmente yo creo que la justicia necesita mejores personas con mejores valores, porque una vez estando en el poder se ciegan y creen de que con tener el poder uno puede hacer lo que quiera con el pueblo, con la demás gente, y realmente no es así. Quizá necesitamos más documentalistas como Pau, ¿no? Para que denuncien este tipo de cosas, ¿no? Se enfoquen en este tema. Bueno, pues creo que por el momento es todo. Sí. Muchísimas gracias. No, gracias. De hecho, Con eso llegamos a la conclusión de este episodio. Uriel, muchas gracias. De nada. Qué bueno que nos acompañaste. Diana Gómez. Gracias, coméntenos lo que ustedes quieran acerca de este podcast y mi Twitter es @deidali. @deidali. El de nosotros es @cinemanet en Twitter, facebook.com/cinemanet, cinemanet1 en Instagram y cinemanet1 en YouTube. En cualquiera de estos espacios, nosotros les estaremos esperando con cine, cine y más cine. Cinemanet termina por hoy. Más cine en Cinemanet.